Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a Dios porque podemos estar listos ya para estudiar la palabra de nuestro Dios. Espero que ustedes estén listos, ¿verdad? Ahí en su casa, con su Biblia, con algo para anotar. Que podamos, hermanos, estar ya prestos con un corazón, ¿verdad? Dispuesto para recibir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Hace 8 días hablábamos sobre la importancia de buscar cada día a nuestro Rey y Señor, lo recordarán, y tomábamos como ejemplo a los magos del Oriente, que reconociendo su magnificencia, buscaron al Rey de los judíos para adorarle. Y uno de los puntos que analizábamos era que así como los magos, busquemos a Cristo el Rey persistiendo con fe, a pesar de las dificultades, porque veíamos que ellos enfrentaron muchas dificultades, pero a pesar de ello, ellos siguieron adelante, persistieron, perseveraron para encontrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo mismo que es necesario que nosotros hagamos, porque es algo necesario y fundamental. Sin embargo, tenemos que reconocer que también es algo con lo que batallamos. Por lo que en esta tarde vamos a continuar con este tema y hablaremos sobre la importancia de persistir en buscar a Dios. En esta ocasión tomaremos el ejemplo del rey Uzías, quien durante un tiempo persistió, y mientras persistió en buscar a Dios, pues Dios le bendijo, Dios le ayudó, logró grandes cosas, fue grandemente prosperado. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y que vayamos a nuestro Dios y pongamos este tiempo en sus manos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar y meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hasta ahora. Queremos pedirte, Señor, que tú ayudes a nuestros hermanos que están luchando con la enfermedad, que están luchando con algún padecimiento en su cuerpo. Señor, te pido que tú obres en ellos, aquellos que se han contagiado, Señor, también familiares nuestros. Los ponemos en tus manos, Señor, rogándote y suplicándote que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y que les ayudes, les fortalezcas físicamente, les fortalezcas principalmente espiritualmente, que les ayudes en cada una de sus luchas y que pronto puedan estar recuperados y que puedan estar totalmente bien, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes por favor en control este tiempo, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ver lo que tienes preparado para nosotros, que como siempre lo haces puedas aplicarlo de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a la situación de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bien, hermanos, pues quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en 2 de Crónicas, capítulo 26. Ahí es donde vamos a estar teniendo, será nuestra porción base. 2 de Crónicas, capítulo 26. 2 de Crónicas 26, y que le pongamos una marquita, hermanos, ahí, ¿verdad? Para que podamos estar yendo. Vamos a darle lectura, hermanos, del 1 al 23, ¿verdad? Vamos a leer todo el capítulo del capítulo 26. Y vamos a poner atención en lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En este ejemplo del rey Uzías. Dice así la palabra de Dios. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos.
Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y vieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Masías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. El título de la enseñanza en esta tarde, noche, es como Uzías. Persistamos en buscar a Dios. Como Uzías, persistamos en buscar a Dios, porque podemos ver que aun cuando terminó mal, y creo que de eso también podemos aprender y vamos a estar meditando en esta tarde, al inicio podemos ver que hizo muy bien las cosas. Y eso es algo que es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Como Uzías, persistamos en buscar a Dios. Número 1, los más grandes y mejores resultados vienen después de persistir. Como Uzías, persistamos en buscar a Dios. Los más grandes y mejores resultados vienen después de persistir. Dice ahí en el versículo 5, y las dos primeras palabras dice: y persistió. Después continúa y lo seguiremos hablando, pero dice: y persistió, y persistió. Yo creo que todos, en algún momento o en algunas áreas de nuestra vida,
Quisiéramos que las cosas fueran más fáciles y rápidas. Quisiéramos que las cosas se dieran, ¿verdad? De una manera más fácil y rápidas. Que tan solo con esforzarnos y hacer las cosas bien una vez o durante un tiempo corto, obtuviéramos los más grandes resultados. Sin embargo, no es así. Los más grandes resultados vienen después de persistir, después de perseverar. En la palabra de Dios podemos ver que se nos habla esto, de esforzarnos, de persistir, de perseverar en aquello que es necesario que hagamos a fin de que obtengamos los resultados. Hay un versículo ahí, ¿verdad? Y lo leíamos en Timoteo que dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero y debe trabajar con esfuerzo, pero también debe trabajar con perseverancia, debe de persistir en ello a fin de después sentarse y disfrutar de los frutos. De hecho, hay un dicho que nos dice: el que persevera, alcanza. El que persevera alcanza. Y así es. La palabra de Dios nos lo dice también ahí en Gálatas 6:9, en donde nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer bien. En otras palabras, persistamos. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Y luego dice: si no desmayamos. Es decir, si persistimos y seguimos adelante y no nos cansamos y no desmayamos, algún día vamos a cosechar el bien. Algún día vamos a disfrutar de esos frutos. Pero es necesario que perseveremos. En la historia secular tenemos varios ejemplos, siendo uno de estos el ejemplo de Abraham Lincoln, quien persistió y la historia nos dice que alcanzó. Su biografía nos dice, fíjense, que fue derrotado en las elecciones para legislador en 1832. Nos dice que fue electo para la legislatura en 1834. Nos dice que fue derrotado en las elecciones para orador en 1838. También su biografía nos dice que fue derrotado para elector en 1840. Fue derrotado en elecciones para el Congreso en 1843. También fue electo después para el Congreso en 1846. Fue derrotado para el Congreso en 1848. Fue derrotado para el Senado en 1855. Fue derrotado para vicepresidente en 1856. Fue derrotado para el Senado en 1858, pero no desistió, sino que persistió y fue electo presidente en 1860. En su vida podemos ver logros, pero también derrotas. Y él no se dio por vencido. De hecho, podemos ver más derrotas que victorias. Sin embargo, él no desistió. Y en 1860 fue electo presidente. Los más grandes resultados vienen después de persistir. Y podríamos seguir hablando de otros ejemplos en lo secular, en donde nos hablan precisamente de esto, de persistir y de alcanzar, de persistir y de lograr, como también la historia bíblica nos lo presenta, porque no solamente es la historia secular, también la historia bíblica nos lo muestra en el ejemplo precisamente que estamos estudiando hoy, del rey Usías, quien persistió y logró grandes cosas, como lo podemos ver. Sin embargo, no solo se trata de persistir y ya. No solo se trata de persistir y ya. Pues hay personas que están persistiendo en el mal. Hay personas que están persistiendo en el mal y están logrando cosas. Sin embargo, algún día su maldad les alcanzará y sufrirán las consecuencias, porque no podemos decir que no está sucediendo. El hecho de persistir lleva a una persona a lograr cosas. Estar insistiendo y ser persistente les lleva. Y hay personas que están persistiendo en el mal y lamentablemente están logrando cosas, pero
Algún día su maldad les alcanzará y sufrirán las consecuencias, como lo podemos ver en la palabra de Dios. Miren lo que dice Números 32:23. Números 32:23. Dice la palabra de nuestro Dios, que Dios le habla a su pueblo, en especial, ¿verdad?, esas tribus que se querían quedar del otro lado del Jordán, porque pues lo veían muy bien para ellos, sus familias y sus ganados, ¿verdad? Y Dios les habla y les dice que era necesario que cruzaran el Jordán y que fueran con sus hermanos a conquistar la tierra. Y después de que la tierra fuera conquistada, entonces regresaran con sus familias, ¿verdad? Y Dios les dice que si ellos hacían eso, les iba bien, pero si no, las consecuencias de su pecado les iban a alcanzar. Miren lo que dice, por favor, Números 32, versículo 23. ¿Qué dice, por favor, 32:23? Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Dios nos dice en su palabra que cuando pecamos debemos de tener presente que tarde o temprano nuestro pecado nos alcanzará. Lo mismo también en Amós 9. Vamos por favor a Amós, capítulo 9, versículo 10. Amós, vamos para allá, hermanos. Amós 9, versículo 10. Dice la palabra de nuestro Dios. Amós 9:10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Porque muchas veces dicen: ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada. No se va a acercar ni alcanzarme el mal. Yo voy a seguir así. Pero dice Dios: las consecuencias vendrán. Dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y es que hay una ley. Hay un principio fundamental de la siembra y la cosecha que nos dice en la palabra de nuestro Dios. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que no solo se trata de persistir y ya, pues también hay personas que persisten en su deseo de amontonar riquezas, logrando muchos de ellos muchas posesiones materiales. Sin embargo, el costo que están pagando por ello es muy alto, pues están perdiendo de cosas más valiosas, como su familia, como la paz y el gozo, que es algo invaluable, como su salud, muchos de ellos, como los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros en su vida, como su propia alma, como el Señor Jesucristo lo dijera ahí en Marcos 8:36, donde dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿De qué va a servir eso si al final el alma se pierde? ¿De qué va a servir si aquellas cosas que verdaderamente son las que valen, al final de cuentas son las cosas que se pierden por tratar de alcanzar aquellas cosas que no valen? Pero hermanos, nuestro sistema de valores está cambiado en el mundo. Y muchos lo están haciendo, hermanos, al igual que se están extraviando de la fe y sufriendo las consecuencias mismas de su extravío, como nos lo dice ahí en 1 Timoteo. Miren, vamos por favor, 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6, 9 y 10. 1 Timoteo 1, 6, capítulo 6, versículo 9 y 10. Dice Pablo le escribe a Timoteo y le habla en cuanto a este problema que es el amor del dinero, ¿verdad? El amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Dice la palabra de Dios, versículo 9 y 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas,
que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuántos hoy en día que están persistiendo en eso? En tener dinero, en tener bienes materiales, posesiones, el tener, ¿verdad?, una vida mejor, ¿verdad?, en cuanto a la economía, ¿verdad?, pero con afán, porque no está mal, ¿verdad?, si Dios nos bendice, Dios nos prospera, ¿verdad?, teniendo nuestras prioridades en orden, primero Dios, luego nuestra familia, ¿verdad?, luego su obra, luego el trabajo, lo demás, ¿verdad?, y en eso viene esa bendición, no está mal. Pero el problema es que cuando codiciamos y nos afanamos en ello, y entonces las personas están siendo extraviados de la fe de Dios, de los caminos de Dios, y entonces están cavando su propia ruina y están cosechando las consecuencias mismas de su extravío. Es por eso que la palabra de Dios nos dice en el 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque la piedad, hermanos, tiene una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Pero muchos no lo están haciendo, hermanos, están persistiendo. Pero no solamente se trata de persistir y ya, pues también hay personas que están perseverando en lograr lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, y se están perdiendo la bendición de lograr el propósito de Dios para su vida, perdiéndose así la oportunidad de alcanzar el verdadero éxito, el cual tiene que ver, hermanos, con llegar a la presencia del Señor y escuchar esas hermosas palabras de los labios de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y qué bendición sería llegar y escuchar esas palabras, hermanos, y ahí radica el verdadero éxito, hermanos, que tiene que ver con que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Sin embargo, el mundo ve de manera diferente el éxito. Y muchas veces nos arrastra y nos impulsa a buscar lo mismo que el mundo, hermanos. Pero no solamente se trata de persistir y ya. No solo se trata de perseverar y ya. Es necesario que perseveremos en hacer lo recto y bueno, como lo hizo Usías. Pero principalmente es necesario que perseveramos, que persistamos en buscar a Dios cada día. Que persistamos en ello. Así como los magos tenemos que buscar a nuestro Señor cada día, pero es importante que persistamos en ello. Así como Abraham cultivaba esa relación con Dios, hermanos, de la misma manera nosotros lo necesitamos hacer, pero es necesario que persistamos en ello. Así como Enoc caminó con Dios, de la misma manera necesitamos hacerlo, pero es necesario que persistamos en ello. Hermanos, necesitamos persistir en buscar a Dios, así como lo hizo este rey, hermanos, porque mientras lo hizo, fue grandemente bendecido. Las cosas funcionaron mucho mejor. Dice ahí en 2 de Crónicas 26, versículo 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Él lo prosperó. Así que no solo se trata de persistir y ya, hermanos, como Usías, persistamos en buscar a Dios. Número 2, los más grandes y mejores resultados vienen después de buscar a Dios. De buscar a Dios con perseverancia, de persistir en ello. Dice ahí nuevamente en el versículo 5, hermanos, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Hay muchas cosas en las que necesitamos persistir. Pero principalmente es necesario que lo hagamos en lo espiritual. Pues como lo podemos ver en el ejemplo del rey Usías, de esto depende toda nuestra vida. De esto depende toda nuestra vida, hermanos. ¿Por qué tuvo la victoria Usías sobre sus enemigos?
¿Por qué logró esa victoria sobre sus enemigos? ¿Por qué se hizo altamente poderoso, como pudimos ver ahí en la lectura? ¿Por qué alcanzó toda esta prosperidad logrando todas estas cosas? ¿Por qué se extendió su fama muy lejos? ¿Por qué? No fue por sus capacidades y habilidades, ni tampoco fue porque haya sido persistente en su trabajo, ¿verdad? Que haya sido diligente y perseverante en ello, haciendo cada día, ¿verdad? Lo que tenía que hacer en su trabajo. No fue precisamente por eso. El problema, hermanos, que muchas veces tenemos es que llegamos a pensar que sí, que depende de nosotros, pero no es así. Fue porque Dios le ayudó maravillosamente. ¿Y por qué le ayudó Dios de esta manera, hermanos? Porque Uzías persistió cada día en buscarle. ¿Por qué logró todo esto el rey Uzías? Porque Dios le ayudó de una manera maravillosa. Ahora, ¿por qué le ayudó Dios de esta manera? Porque Uzías persistió en buscarle cada día, en estar cerca de él. De tal manera que mientras Uzías le buscó con perseverancia, buscó estar cerca de él y hacer lo recto y bueno delante de sus ojos, Dios le ayudó de esta manera y logró todas estas cosas. Y vamos a recordarlo, hermanos. Nuevamente leamos del versículo 5 al versículo 15. Y veamos todo lo que logró y todo lo que sucedió, pero fue gracias a Dios. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod, y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitan en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Masías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, 1,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra el enemigo. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero ¿cuál fue la clave de esto? Está en el versículo 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Él le prosperó. Y es que no solo se trata de creer en el Señor. Es necesario que persistamos en el Señor. Se requiere que persistamos, porque muchas veces decimos, es que yo creo en Él. Yo le tengo en mi mente. Hay muchas personas, yo los he escuchado, que me dicen, pastor, yo siempre le tengo en mente, le tengo presente a mi Señor, que es todo por Él. Sin embargo, no persistimos en Él. Nuestra vida no persiste en Él. Nuestra vida no manifiesta que estamos en Él.
más bien manifiesta que estamos en el mundo y que nos deleitamos en el mundo, no en el Señor. Hermanos, es necesario que persistamos, no solamente que creamos en Él, sino que persistamos en Él. Ahí en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y sabemos que la transformación que Dios quiere hacer en nosotros es posicional, ¿verdad? Pero también es progresiva. Él nos hace santos en el momento de recibir a Cristo, ¿verdad? Somos nueva criatura en ese momento de conocer al Señor. Pero Él quiere hacernos nuevos en todas las áreas de nuestra vida y en cada aspecto de nuestra vida de manera diaria. Quiere transformarnos. ¿Y cómo se logra eso? Estando en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No solo se trata de servir al Señor, es necesario que persistamos en el Señor. No solamente se trata de buscar hacer algo para el Señor, es necesario hacerlo en el Señor, persistir en el Señor. Dice ahí en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo nos da la clave de esto, cómo es que podemos llevar fruto y que ese fruto permanezca. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 15 del versículo 4 al versículo 7, 4 al 7 dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Nuevamente, hermanos, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No solo se trata de servir al Señor, es necesario persistir en el Señor, permanecer en Él. No solo se trata de buscar a Dios, es necesario persistir en buscarle cada día. Buscar su rostro continuamente, como lo podemos ver también en la palabra de Dios, que el rey David lo decía. Necesitamos persistir, perseverar en ello. Miren lo que dice ahí en Isaías 26. Vamos por favor a Isaías, capítulo 26, versículo 3 y 4. Isaías 26, 3, 4 y 9. Dice así la palabra de nuestro Dios, Isaías 26. Versículo 3, 4 y el versículo 9 dice así. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y luego dice en el 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Qué es esto? Esto es perseverancia. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Hermanos, qué importante es que persistamos en buscar a nuestro Dios. Primero de Crónicas 16:11. Primero de Crónicas 16:11. Hermanos, necesitamos perseverar, persistir en buscar a nuestro Señor. Dice el versículo 11, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, ¿cómo? Continuamente. Es algo en lo cual debemos de persistir. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, hermanos. Y lo mismo lo podemos ver en el ejemplo de Usías, hermanos, ahí en 2 de Crónicas 26:5, hermanos. 26:5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, persistió en buscar a Dios. Hermanos, como Usías, persistamos en buscar a Dios.
Persistamos en buscar a Dios, hermanos. Número 3, ¿por qué? Porque los más grandes y mejores resultados se pierden después de dejar de buscar a Dios. Los más grandes y mejores resultados se pierden después de dejar de buscar a Dios. La estabilidad, las bendiciones que podemos recibir de Dios, ¿verdad? La unidad, la armonía en nuestro hogar, como lo podemos ver ahí en el Salmo 112, de ese varón bienaventurado, que todas las cosas funcionan correctamente y hay unidad y armonía en su hogar, hermanos. Todo eso se viene abajo cuando nosotros dejamos de buscar al Señor. Nuestra firmeza, nuestra paz, nuestro gozo, ¿verdad? Para poder seguir adelante, hermanos. Todo eso se viene abajo cuando dejamos de buscar a Dios. Todas las cosas que realmente valen se ven afectadas cuando dejamos de buscar a Dios. Los más grandes y mejores resultados se pierden después de dejar de buscar a Dios, como lo podemos ver en el ejemplo del rey Usías. Ahí en el versículo 16 al final, hermanos, podemos ver algo triste, un escenario muy triste, una escena triste, hermanos, en la vida del rey Usías. ¿Por qué? Porque dejó de buscar a Dios, porque dejó de persistir en hacer lo recto y bueno delante de Dios, porque dejó de persistir, de estar cerca de Dios. Y eso fue lo que hizo que cavara su propia ruina. Miren, hermanos, vamos a recordarlo. Ahí en 2 de Crónicas 26, en el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y podemos ver, hermanos, cómo terminó Usías siendo leproso, hermanos. Dice en el versículo, hermanos, en el versículo 23, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que sucedió en la vida del rey Usías, hermanos! Y es que el problema no es muchas veces, hermanos, que no busquemos a Dios, sino que no persistimos en buscar a Dios y hacer lo recto como el rey Usías. Porque muchas veces le buscamos, pero no persistimos en ello. No persistimos en hacer lo recto. Y ya vimos que los más grandes y mejores resultados vienen después de persistir en buscar a Dios, después de buscarle cada día. Cuando nosotros estamos persistiendo en ello, entonces los frutos vienen, hermanos, ya lo veíamos. Pero muchas veces no funcionamos así. Le buscamos una vez, hacemos una vez lo correcto y pensamos que con eso tenemos para allá, para siempre. Y nos apartamos y dejamos de hacerlo. No, necesitamos persistir en ello. El problema no es que muchas veces, hermanos, no busquemos al Señor. El problema es que muchas veces no persistimos en ello. Y es que cuando dejamos de buscar a Dios, dejamos de hacer lo recto, lo cual va cavando nuestra propia ruina. Cuando nosotros comenzamos a dejar de hacer lo correcto y comenzamos a hacer lo que no debemos hacer, comenzamos a manifestar lo que no debemos manifestar, comenzamos a permitir en nuestra vida lo que no debemos permitir, nosotros mismos comenzamos a cavar la ruina para nosotros, hermanos, pues mientras buscamos a Dios, nuestro corazón se mantiene humilde, pero cuando le dejamos
nuestro corazón se enaltece y entonces somos quebrantados, perdiendo grandes bendiciones como lo podemos ver en este ejemplo. Hermanos, mientras buscamos a Dios, nuestro corazón se mantiene humilde, ¿cierto? Porque eso es lo que Dios requiere para que podamos estar cerca de Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sin embargo, el problema es cuando lo dejamos, porque entonces nuestro corazón nuevamente se enaltece, se llena de orgullo y comenzamos a hacer nuevamente lo malo, lo que nosotros queramos. Pero cuando estamos cerca del Señor, estamos haciendo lo correcto. Estamos dependiendo de Él, nos mantenemos humildes y eso es lo que Dios quiere. Ese es el verdadero arrepentimiento, el que nos lleva al cambio en nuestra vida, apartarnos del pecado, apartarnos de lo que está mal, dejar, cambiar. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que cambiemos, que busquemos estar cerca de Él, con un corazón humilde, dócil delante de Él. El problema es cuando nos alejamos, porque entonces nos pasa como el rey Usías. Nuestro corazón se enaltece y entonces somos quebrantados, perdiendo grandes bendiciones, hermanos, como lo podemos ver en este ejemplo. Nuevamente, hermanos, vamos a leerlo del versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: mas cuando ya era fuerte, se confió, dejó de buscar al Señor, dejó de depender de Él. Dice, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Pero qué tremendo, Dios le habló, Dios le exhortó, Dios le advirtió, Dios le dio la oportunidad de cambiar, de reaccionar, de alejarse, de apartarse, de arrepentirse, pero no lo hizo. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Y continúa, y los demás hechos, ¿verdad? Y habla de lo que, pero terminó leproso, perdiendo todo lo que Dios le había dado. Ya no pudo disfrutarlo más. Excluido, apartado, aislado. Hermanos, qué tremendo es. Qué tremendo es cuando en nuestro corazón nos apartamos del Señor. Cuando no persistimos en buscarle. Cuando dejamos de hacerlo, hermanos. Cuando dejamos de hacerlo, hermanos, tenemos un Dios paciente, grande en misericordia y lleno de oportunidades, como lo podemos ver ahí en Lamentaciones. Nuevas son cada mañana. ¿Por qué? Porque grande es su fidelidad. Sin embargo, cuando nos reprende y no hacemos caso, una y otra vez insistimos, nosotros mismos estamos buscando ser quebrantados. Porque eso es lo que necesitamos. Esa es la medicina que necesitamos para que entonces podamos tener la oportunidad de corregirnos, el ser quebrantados. Qué tremendo es que muchas personas, aun cuando son quebrantados, o nuestra naturaleza humana es así, aun cuando somos quebrantados, muchas veces insistimos en ello.
Dios está hablando con nosotros, está tratando con nosotros, nos está mostrando nuestro error, que no estamos bien, que necesitamos cambiar, que necesitamos corregir. Estamos cosechando las consecuencias mismas de nuestro extravío. Estamos teniendo problemas, estamos teniendo circunstancias. Nos damos cuenta que nos estamos enfriando, que no hay paz y gozo en nuestro corazón, que ya no nos agrada, ¿verdad? El estar cerca del Señor nos aburre, inclusive nos molesta, ¿verdad? El leer su palabra, el orar. Hay cosas que nos cuesta trabajo. Nos estamos dando cuenta de que nos estamos apartando. El Señor nos está hablando. Estamos permitiendo en nuestra vida cosas que no están bien. Y Dios nos lo está mostrando. Y nosotros no estamos haciendo caso. Nosotros mismos estamos buscando ser quebrantados. Porque dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 29:1. Que aquel que no entiende, sino que persiste en ello, ¿verdad? Enaltecido, de manera arrogante, de repente será quebrantado. Miren lo que dice ahí en Proverbios 29:1. Aquel que endurece su cerviz, ¿verdad? Esta parte y que se mantiene así, ¿verdad? Contra Dios en su corazón, porque muchas veces físicamente no se ve, aunque a veces sí, pero muchas veces en el corazón, dice, de repente será quebrantado. Proverbios 29:1. Dice la palabra de Dios, Proverbios 29:1, dice así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Una vez más, dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Que ha sido reprendido, que ha sido exhortado, que ha sido redarguido a buscar el cambio en su vida, sin embargo no hace caso de ello. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Esta parte, ¿verdad? Como lo mencionábamos, no muchas veces externamente, pero sí muchas veces en su corazón, y sigue e insiste y no deja de hacerlo, aun cuando muchas veces sí voy a cambiar, sí es cierto, voy a cambiar, pero muchas veces no lo hacemos y seguimos en nuestra necedad, aun cuando no lo hagamos, ¿verdad? De esa manera así, desafiante o en rebeldía, pero seguimos en nuestra necedad. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¡Qué tremendo! Hay algo en lo cual hemos estado siendo reprendidos por Dios y no hemos hecho caso. Es importante que ante la luz de la palabra de Dios y lo que Dios nos está mostrando, reflexionemos, pensemos. Hay algo en lo cual hemos estado siendo reprendidos, redarguidos, ¿verdad? Que Dios está incitando, ¿verdad? Impulsando nuestro corazón al cambio, ¿verdad? Porque no es incitar, sino que Dios nos está redarguyendo para que busquemos el cambio en nuestra vida, pero que no hemos hecho caso. Hay algo que no hemos cambiado tal vez, que hemos perseverado, que hemos persistido, que hemos insistido en ello, pero como veíamos, no solamente se trata de persistir y ya. Es necesario persistir en Dios, en hacer lo correcto. Es por eso que tenemos que dejar de hacer lo que está mal. Es por eso que necesitamos buscar el cambio en nuestra vida. No esperemos ser quebrantados. Corrijamos nuestro rumbo, arrepintiéndonos y buscando a Dios de manera persistente. Corrijamos nuestro rumbo, ¿verdad? Porque el arrepentimiento tiene que ver con reconocer, con dolernos, pero también con confesar, pero también tiene que ver con apartarnos. Dice ahí en Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por lo que es necesario apartarnos de ello y buscar a Dios de manera persistente. Dios nos está dando una nueva oportunidad en este nuevo año. Aprovechémosla, hermanos. Como Usías, persistamos en buscar a Dios, porque mientras persistamos en buscar a Dios, las cosas funcionarán muy bien. Las cosas serán mucho mejor. Nuestra vida y nuestra familia será mucho mejor, al igual que su obra será mucho mejor. Y hermanos, es importante que lo hagamos siempre, que no cometamos el mismo error que Usías, quien después, cuando ya su corazón era fuerte, ¿verdad? Cuando él era fuerte en todas las áreas de su vida, había alcanzado la prosperidad, había llegado a la cima, su corazón se enalteció.
Hermanos, persistamos en buscar a Dios siempre. ¿Estás persistiendo en buscar a Dios? Estamos persistiendo en buscar a Dios. Si así es, no nos confiemos. Sigamos adelante. Pero si no es así, arrepintámonos y buscamos corregir nuestra vida. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado en esta tarde, noche, para poder meditar en tu palabra, poder escudriñarla, poder darnos cuenta que es necesario que persistamos en buscarte cada día. No se trata solamente de persistir, es necesario persistir en buscarte, hacer lo recto delante de tus ojos. Ayúdanos a insistir en ello, Padre bendito, a no cansarnos, a no desmayar, a no desanimarnos, a no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, no permitir que nuestro corazón se enfríe. Ayúdanos a persistir en buscarte, Señor, cada día. Ayúdanos a persistir en ti, a perseverar en ti. Ayúdanos a corregir, Señor, lo que necesitamos corregir. Ayúdanos a cambiar lo que necesitamos cambiar. Ayúdanos a dejar lo que necesitamos dejar. Ayúdanos a mantenernos humildes delante de ti, con un corazón contrito y humillado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.